que del tráfico está igual o peor. Ana, una profesional del volante que no ve cambios en la vía, aunque sí cambios en su bolsillo. Todo está igual, nada está cambiando, absolutamente nada. Horas antes de que se hiciera efectiva la orden del Departamento de Transporte de apagar el peaje por congestión. New York supports congestion pricing. Mientras un congresista se oponía y mientras otros estaban a punto de celebrar, como el congresista por Nueva Jersey, quien más temprano decía se les acabó el tiempo. Otro cambio, por 30 días más, el peaje no se apagará. El secretario de Transporte en su cuenta de X dijo a la gobernadora de Nueva York, la negativa de poner fin al sistema y su abierta falta de respeto hacia el gobierno federal es inaceptable. Sin embargo, durante 4 semanas seguirán las conversaciones, aunque de antemano consideran el peaje como un esquema de precios ilegal, con un precio elevado que no ofrece opciones de vías gratuitas, una bofetada a la clase trabajadora. Las cámaras se quedarán encendidas, decía la gobernadora hace pocos días en entrevista a Telemundo 47, un tema que asegura habló cara a cara con el presidente Trump. Y también asegura le está beneficiando a quienes vienen desde Nueva Jersey y ahora pasan menos tiempo en tráfico. Sin embargo, el congresista asegura que el estado Jardín no se beneficia en nada. Aunque su colega, alcalde de Fort Lee, aceptó un cambio en disminución de la congestión a comienzo de año. Sin embargo, en tráfico de carga pesada y contaminación, dijo, es mayor. El peaje por congestión que abarca desde la calle 60 hasta el Bajo Manhattan plantea utilizar el dinero para modernizar el sistema de transporte masivo.